El día 76 de nuestro reto Lee la Biblia este año nos revela esta verdad que quizás no habías tomado en cuenta. Si el césped se ve más verde, probablemente sea artificial. Escuchen esto. Una reciente campaña publicitaria en la vía pública efectuada por una empresa que opera de forma virtual en Internet ofrecía un servicio de citas para hombres y mujeres casados que quisieran tener una aventura extramatrimonial. La agencia no es la única en el mercado. Lo novedoso es que desplegaron una amplia campaña publicitaria posicionando carteles en las carreteras principales del país usando el eslogan "El césped siempre es más verde". Una expresión inglesa que significa que siempre el jardín del vecino te resulta más hermoso que el tuyo. En esencia, ganaba dinero alimentándose de la debilidad de la gente y ayudándola a ser infiel. Tal vez esto parezca atractivo, pero la realidad es que puede arruinar la vida de los individuos involucrados, así como la vida de sus parejas, sus familias y sus hijos. Jesús sitúa la fidelidad en el mismo plano de importancia que la justicia y la misericordia. Mateo 23:23. La fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. La Madre Teresa dijo: "No oro pidiendo éxito, sino fidelidad". La fidelidad de Dios hacia nosotros nos da un ejemplo a seguir en nuestras relaciones. La fidelidad es algo por lo que deberíamos luchar en nuestro matrimonio, nuestras amistades y nuestra relación con Dios. Proverbios 7, versículos 6 al 20. La palabra de Dios en estos proverbios nos dice lo siguiente: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Estos versículos de Proverbios 7 nos dice: sé fiel en las relaciones. El libro de Proverbios advierte sobre los peligros de la infidelidad. En este pasaje vemos la insensatez tanto del hombre como de la mujer implicados en una relación sexual fuera del matrimonio. Hay un contraste a lo largo del libro de Proverbios entre los caminos de dos mujeres muy distintas. Por un lado está Doña Sabiduría, ver el capítulo 8, y por otro la adúltera en este capítulo. Gran parte de la enseñanza se presenta como el consejo de un padre a su hijo, pero es relevante para todos. El padre urge a su hijo a abrazar a Doña Sabiduría y hacer todo lo posible para evitar a la adúltera. Se ha dicho que la oportunidad golpea la puerta, pero la tentación se recuesta sobre el timbre. La tentación sexual está en todas partes. Siempre está al acecho de cada esquina. Ofrece gratificación instantánea, pero es engañosa. Dice: ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor. En ocasiones la gente trata de justificar la infidelidad usando la palabra amor. No obstante, aquí no hay realmente amor. Ciertamente no es algo profundo ni duradero, solo dura hasta el amanecer. Lo peor de todo es que ceder ante estas tentaciones implica practicar la infidelidad.
Dice el versículo 19, mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. La persona que sigue este camino carece de criterio. Notemos que el error no fue no permanecer alejado, sino encaminarse hacia la casa de esa mujer. Llevar una vida de fidelidad no solo comienza con evitar actos de infidelidad, sino también con tus pensamientos y en tu corazón. El engaño y la infidelidad se caracterizan por su clandestinidad. Avanzaban las sombras de la noche. La infidelidad tiene el potencial de destruir un matrimonio o un futuro matrimonio y arruinar vidas. Esa es la razón por la que el día de la boda la novia y el novio prometen ser fieles uno al otro mientras vivan. Como suele decirse, el césped no es más verde del otro lado de la cerca, es verde donde le echemos agua. En efecto, si el césped parece más verde, probablemente se trate de césped artificial. Señor, ayúdanos a ser fieles en todas nuestras relaciones. Ayuda a quienes están casados a ser fieles a sus votos matrimoniales. Por favor, guarda y protege a los matrimonios en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Busquemos ahora Lucas capítulo 2 y leamos los versículos del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. San Lucas, en este capítulo 2 y sus versículos, nos revela que debemos ser fiel al llamado de Dios, sus promesas y su mensaje. La fidelidad de aquellos que desempeñaron una parte en el nacimiento de Jesús es de gran inspiración. Sé fiel al llamado de Dios. En este relato vemos cómo José fue a Belén para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se les cumplió el tiempo. Seguramente no era algo bien visto. José sabía que María no había sido infiel. No obstante, él sabía que para todos los demás parecía como si ella lo hubiera sido. José pudo haber tenido la tentación de distanciarse de ella. El relato que se encuentra en Mateo 1:19 incluso dice que consideró divorciarse en secreto de María hasta que un ángel del Señor le habló. Sin embargo, José fue totalmente fiel al llamado de Dios y a María, sin importar lo que los demás pensaran. Sé fiel a las promesas de Dios. María se tuvo que quedar perpleja por lo que estaba sucediendo. Aún así, ella creyó en lo que le habían dicho y fue fiel a las promesas que había recibido.
Ella guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Es un maravilloso ejemplo de lo que Dios hace con la profecía y otras palabras que sientas que puedan venir de Dios. A veces debes guardarlas solo para ti como María. Mantén la boca cerrada y al mismo tiempo mantén tu corazón abierto. Atesora las promesas de Dios para ti y medita en ellas en lo íntimo. Sé fiel al mensaje de Dios. Por otro lado, el mensaje de los pastores fue muy distinto. Eran buenas noticias para todo el pueblo. Una vez que encontraron al bebé en el pesebre, tal como el ángel les había descrito, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Tú también has sido encomendado con este maravilloso mensaje sobre Jesús y estás llamado a difundir la palabra de manera fiel. Confía en que Dios es fiel. Por sobre todo, este es un relato de la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios le había prometido a María, José y los pastores ocurrió, como se les había dicho, y la fidelidad de Dios a ellos fue parte de algo aún mayor. Comenzamos a ver cómo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Nace en el pueblo de David y su padre terrenal era descendiente del rey David. Es el rey prometido a quien todo el Antiguo Testamento señala. Es Cristo el Señor. Son buenas noticias para todo el pueblo. Aquí tenemos un vistazo de lo que esto significa para nosotros. Jesús es tu Salvador, por medio de quien puedes experimentar la paz y el favor de Dios. Ya no tienes por qué llevar la carga del pecado. No tengan miedo. Al conocer a Cristo, conoces a Dios. Él mismo es Dios. Él es el Señor. La fidelidad y el amor de Dios son el cimiento sobre el que todo lo demás se edifica. Busquemos ahora Números 5 y leamos los versículos 11 al 31 y después vamos a leer Números 6. En Números 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, no hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. La 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido,
Las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Número 6. El voto de los nazarenos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después del nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. La bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndolos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Estos 2 capítulos de Números son específicos en muchas cosas, pero a la vez nos está diciendo que debemos ser fieles en respuesta a la fidelidad de Dios. Sé fiel a tu cónyuge. Las instrucciones que aquí se presentan
son una indicación de cuán destructiva puede ser la infidelidad en un matrimonio. Mientras que nuestro pasaje en Proverbios era una advertencia contra el adulterio, este pasaje trata de las consecuencias del adulterio. No obstante, la ley reconocía que la sospecha de infidelidad sexual no era suficiente, ya que podría plantearse simplemente por celos. Y tal vez habría acusaciones falsas. Era particularmente importante proteger a las mujeres de las acusaciones sin fundamento, pues su posición en las sociedades antiguas era más vulnerable. Si la mujer era inocente, esta prueba significaba que no tenían nada que temer. El agua no era dañina en sí misma. La ley requería una demostración de culpa en lugar de una inocencia. Que el esposo escogiera usar o no esta prueba dependía de la clase de persona que él era. José no la usó. Sé fiel a tus promesas. El voto de nazareato podía ser para toda la vida. Por ejemplo, Sansón, Samuel y Juan el Bautista, o temporal, era una expresión particular de santidad no exigida para todos. No era cuestión de méritos adicionales. Jesús mismo no tenía un voto de nazareato, aunque era nazareno, lo que es diferente. El punto importante de este pasaje es que si haces promesas a Dios, debes ser fiel a ellas. Sé fiel en respuesta a la fidelidad de Dios. Aarón y sus hijos fueron instruidos por Dios acerca de cómo pronunciar la bendición del Señor sobre su pueblo. Así es como Dios quiere bendecirnos a ti y a mí. Quiere bendecirte con su presencia, haciendo brillar su rostro sobre ti, que el Señor te mire con agrado. Quiere ser misericordioso contigo. Él es amable, compasivo, perdonador y lleno de amor. Te da su paz en medio de las tribulaciones de la vida y te da su protección. Quiere guardarte del mal y evitar que te apartes de él. El deseo de Dios desde el principio hasta el final es bendecirte. Al experimentar la fidelidad de Dios hacia ti, tu respuesta debería ser de fidelidad hacia Él en todas tus relaciones. Mi plegaria por ti hoy es la siguiente bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Que Dios te bendiga.